Entonces, nuestro primer ejercicio para resolver la clase de ejercicio de hoy es un problema que pide encontrar máximo y mínimo de esa función fxy igual a x y cubo sobre el punto de esa curva. La idea es que fxy representa una superficie, así en el aire, de alguna manera, y aquí en el piso está dibujada esa curva. Y uno se para en esa curva y mira hacia arriba. Supongamos que es la parte que está sobre el plano x, y mira hacia arriba, y entonces determina qué puntos, parados en esa curva, uno ve como los más altos o los más bajos. Esa es la idea de máximo y mínimo en sentido gráfico, ¿no? Muy bien. Entonces, acá comenzamos, entonces en general con esa función, ¿no? Como si yo fuera a encontrar los máximos y mínimos en la manera usual. ¿No? O sea, buscamos primero puntos críticos. Son aquellos puntos, entonces, donde la gradiente, esa función, es 0, o puntos donde las derivadas que conforman la gradiente no existen. También hay que recordar que un punto máximo es algo que se ve así en una superficie, ¿no? Es un punto, el punto más alto. O sea que hay un plano tangente, y ese plano tangente tiene que ser horizontal, paralelo al plano XY. Porque el punto, es como el polo norte, voy a llamarlo, ¿no? En este caso. Y allí hay un vector que es el normal a ese plano tangente, y ese vector viene dado por la gradiente. Gradiente de fxy. Entonces, esa gradiente es de la forma 0, 0, k, porque es un vector que va en la dirección del eje z. Entonces no tiene ni x ni y, son ceros como componente. Y k, bueno, es lo que da el largo del vector en el eje z. Entonces, cuando uno busca puntos críticos, se ve que esa derivada parcial, porque aquí corresponde de f de x, tiene que ser 0, y esta otra derivada parcial de f de y tiene que ser 0. Esa es la idea de los puntos críticos. Ahora, entonces hacemos la gradiente de fxy igual 0. Lo que significa que la derivada parcial, entonces, como decíamos aquí, respecto de x de esta función, que es y cubo. ¿Cierto? Acá vamos a dejarlo anotado de todas maneras. Allí, la derivada parcial respecto a x de la función f es y cubo. Y la derivada parcial de la función f con respecto a y, en un punto xy, aquí es 3xy cuadrado. Entonces, esto se hace igual a 0, por la razón explicada acá. Y se forma un sistema de ecuaciones. Entonces, para ese sistema de ecuaciones, vamos a tener el punto. Bueno, aquí q igual 0 significa que igual 0. Y no, aquí ya no podemos seguir de esta manera, porque acá el x tendría cualquier valor, digamos. X igual a x, o sea, ya no se encuentran aquí puntos críticos, ¿cierto? Aunque si y vale 0, como tiene que cumplir esta otra relación, las coordenadas x, si y vale 0, x se puede encontrar cualquier valor. Uno colocarlo aquí, y 3 por 0 y por cualquier valor va a ser 0. Entonces, de esa manera, no estamos encontrando puntos críticos. Entonces hay que hacerlo simplemente
mediante multiplicadores de Lagrange. Entonces, para hacer espacio aquí, entonces multiplicadores de Lagrange dice así: usted tiene una función, perfecto, fxy, que le quiere encontrar máximos y mínimos, y como está sujeta a esta condición, forme una función con la condición. Y eso se hace simplemente esta fórmula, que es una ecuación, colocándola igual a 0, y la parte que no es 0 es lo que pasa a conformar la función. Así que y cuarto más y cuarto menos 1. El menos 1 se pasa aquí restando, todo esto que es igual a 0, y esta parte izquierda entonces forma la función g. Ahí tenemos g. Ya. Entonces, habiendo visto esto, ¿cómo se encuentran ahora los puntos críticos? Ya no tenemos problema anterior, porque los puntos críticos van a estar dentro ya de la condición, porque la condición está el problema envuelve la condición. Los puntos críticos van a ser acá aquellos puntos, entonces, que satisfacen esta relación. La gradiente de f en xy igual lambda veces la gradiente de g, calculada en xy, y se le agrega la condición gxy igual 0. O sea, es la ecuación en el fondo. Es también la ecuación de acá, escrita de otra manera. Entonces, ¿cuál es acá la gradiente de f respecto a x? Entonces, vamos a tener acá. La gradiente de f respecto a x, bueno, tiene dos componentes: la derivada parcial de f respecto a x primero, que era y cubo, y la derivada parcial de f respecto a y, que es 3xy cuadrado. 3xy cuadrado. Y esto tiene que ser lambda veces, porque esos vectores son proporcionales, a la derivada de g respecto a x. Aquí también está la gradiente de g. G está definido acá, la gradiente de... Entonces, de g la buscamos derivando esta fórmula que tenemos aquí. La derivada de g respecto a x es 4x cubo. Y la derivada parcial respecto a y es 4y cubo. Y agregamos la condición, bueno, ya se la agregamos como es x cuarto más y cuarto igual a 1. Ya. Bien, esto se traduce en qué. Vamos a ir colocando acá, a este lado. Bueno, si multiplicamos lambda por cada componente del vector e igualamos con el vector del primer miembro de la igualdad, las componentes correspondientes van a ser iguales. Aquí vamos a tener que y cubo es lambda por 4x cubo y 3xy cuadrado lambda por 4y cubo. Y la condición x a la cuarta más y a la cuarta igual a 1. Este es el sistema entonces que debemos resolver. Ya. Siempre me se ocurre llamarle mediante un número a cada una de las ecuaciones para después de la explicación ir sabiendo dónde, con cuál estoy operando para encontrar los valores de x, y lambda queda accidental. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son x, y lambda. Lambda no nos interesa, nos interesan los x y a nosotros. Pero bueno, uno usa lambda para encontrar la solución. Entonces, a ver, esta es la parte que puede funcionar de esta manera. A ver, entonces en 2 es donde se da una combinación de variables
que nos permite factorizar al menos, ¿no es cierto? Aquí es y cuadrado, factor de 3x, ¿ya? Y menos 4 lambda i, igual 0. Es muy conveniente siempre factorizar, porque después si estas factorizaciones son igual a 0, entonces uno argumenta con que si el producto es 0, los factores tienen que ser 0. Y en este caso, entonces, eso era bueno hacerlo en la ecuación 2, porque allí se podía factorizar. Ya. ¿Sí? Hay Dime. unos compañeros que quieren entrar, por favor. Ingresar. Listo. Gracias. Entonces aquí dos posibilidades. Si este producto es 0, bueno, como son variables, uno no puede decir este es 0 y el otro no importa, ¿no? Tiene que ser los dos igual 0. Y cuadrado igual 0 significa i igual 0. No hay otra manera de interpretarlo. I igual 0. ¿Qué pasa cuando i vale 0? Entonces ya tenemos el valor de i igual 0. Y nos vamos a la ecuación 3. Y si i vale 0, aquí quedaría x cuarto igual a 1. Y si x cuarto vale 1, entonces x vale 1 o x vale menos 1. Esos son los valores que arroja esa ecuación. Entonces, ¿qué puntos se me ha encontrado aquí? Estos puntos críticos que hemos encontrado hasta el momento son la unidad P1 con x igual a 1 y y vale 0. Y P2 con x vale menos 1 e y vale 0. Ya tenemos dos puntos críticos. Y esa fue la primera situación. Ya. Después lo vamos analizando a ver qué pasa con ellos. Muy bien. Ahora vamos a mirar qué sucede acá. Un espacio. Con el otro caso. ¿Ya? Porque esta expresión arrojaba dos casos, i igual 0 o el paréntesis igual 0. Entonces, ¿qué pasa si i distinto de 0 podemos colocarla aquí? I igual 0, lo contrario, i distinto de 0. Entonces, el paréntesis igual a 0. Esto implica que 3x menos 4 lambda i igual 0. Menos 4 lambda i igual 0. Ya. Bueno, no hemos usado la primera ecuación, ¿no? Hay que usarla. Y como a nosotros nos interesa x e y, el lambda es accesorio, bueno, saquemos acá que lambda es igual a, tendría que ser 3x partido por 4i. Ese es el valor de lambda. 3x partido por 4i. Entonces lo colocamos en ecuación 1, que no lo hemos usado hasta el momento. Y aquí vamos a tener i cubo igual a lambda, es decir, 3x partido por 4i por 4x cubo. ¿Ya? Esto es, bueno, a los 4 se pueden simplificar, perfecto, y va a quedar i cuarta igual a i cuarta 13 a la cuarta. Ya. Ahí tenemos.
una relación entre X e Y. Y ahora nuevamente aprovechamos 3. Colocamos esto en 3. Ya que Y cuarta lo tenemos, entonces 3 es X cuarta más Y cuarta igual a 1. Entonces, X cuarto más Y cuarta, que es 3X a la cuarta, es igual a 1. ¿Ya? Son 4X a la cuarta igual a 1. Entonces, X es la raíz cuarta. Más menos porque tiene con este par, más menos. Así. Raíz cuarta, sí. Un cuarto chiquitito aquí. Es raíz cuarta. Es el valor entonces de X. Bueno, ahora, ¿cómo obtenemos el valor de Y? El valor de Y, hacemos lo mismo, pero ahora colocamos colocamos el Y reemplazado, ahora colocamos el X reemplazado. Entonces el X es un tercio X a la cuarta. Un tercio Y a la cuarta más Y a la cuarta igual 1. Un tercio más 1 son 4 tercios, entonces pasa a 3 cuartos como raíz. O sea, el Y es igual a más menos raíz cuarto de 3. Esos son los valores de Y. Ya. Entonces, ¿qué puntos hemos obtenido? Aquí se obtienen 4 puntos, ¿no? P2, vamos a llamarle P3, son las combinaciones. El X más raíz cuarta de un cuarto y el Y más también lo vamos a colocar. Raíz cuarta de 3 cuartos. El P sub 4, hagámoslo con más menos, raíz cuarta de un cuarto y menos raíz cuarta de 3 cuartos. Perfecto. P sub 5, la otra combinación es menos raíz cuarto de un cuarto y raíz cuarta de 3 cuartos. Y al final nos queda un último punto para construir con los dos valores negativos de las componentes. Raíz cuarta de un cuarto menos raíz cuarta de 3 cuartos. ¿Ya? Todos esos son puntos críticos. Muy bien. Ya. Y ahora hay que analizarlos y ver qué sucede. Aquí hay una cuestión que hay que mirar con calma, que son estos 2 puntos primeros que obtuvimos. ¿Qué pasa con esos puntos? Estos son puntos sobre el eje X, ¿no? Si esto lo colocamos así. Tendríamos el punto 1,0, que es este, y menos 1,0, que es este de acá. Ahora, en estos puntos la imagen es 0, ¿no? Noten ustedes que f en P1, la imagen en P1 es 0. 1 por 0. Y lo mismo sucede la imagen en P2. Es 0. Pero si uno mira con
lo que sucede allí, bueno, son puntos de la curva también, ¿no? Son puntos de la curva. Entonces, Profe, sí, dime. el compañero que quiere entrar a la clase. Gracias. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo califican eso? ¿Como máximo o como mínimos? Bueno, serían máximos o mínimos si es que ahí se produce una cuestión como esta, ¿no? Así, un pequeño valle, por ejemplo, ahí sería un mínimo. Por ejemplo, ¿no? Sería mínimo. Pero eso no es posible en este caso. En este caso, porque, a ver, aquí, si estamos en este cuadrante, el X y el Y es positivo. El X y el Y es positivo. O sea, allí da un resultado más, digamos, al calcular la imagen de ese punto. Pero si nos movemos un poquito para acá, aquí vamos a tener el Y negativo y el X positivo. Y el Y negativo, como el Y está al cubo, da un valor negativo. O sea, estos aquí son puntitos que se irían para abajo. Negativo. En el entorno de ese punto, las imágenes o son positivas o son negativas. O sea, no están todas hacia arriba o no están todas hacia abajo. O sea, no puede haber máximo aquí. Aquí no hay máximo. Aquí no hay máximo. Ya. Bueno, en estos puntos de acá, entonces, lo que hay que hacer es calcular también las imágenes. Calcular las imágenes. A ver, yo las tengo calculadas, pero no perder tiempo. La imagen se calcula colocando el X que para el primer punto, raíz cuarta un cuarto aquí, y después el cubo de este número, que es raíz cuarta de 3 cuartos al cubo, colocándolo acá y multiplicando. Bueno, eso da, voy a colocarlo, raíz cuarta, el primero, raíz cuarto, de 27 partido por 4. La segunda, con más menos, da menos raíz cuarta de 27 partido por 4. Todos son simétricos. Este da raíz cuarta de 27 sobre 4. Y el último da menos, por efecto de ese cubo que está ahí, raíz cuarta de 27 sobre 4. El 4 va afuera aquí de la raíz. Entonces, adentro, son todos del mismo tipo. Ya. Bueno, son puntos críticos, no tiene ningún problema. Y allí entonces uno ve los que son máximos, naturalmente quieren ser los que dan valor positivo. El máximo. Este también. Hay dos máximos entonces. Y esto que da menos, da hacia abajo, es un punto que tiene que ser mínimo. Mínimo. Ya. Eso es entonces lo que tenemos para el ejercicio. Y estos ejercicios siempre son digamos, simples de plantear. O sea, hacer el gradiente de cada una de las funciones, colocarlo como uno múltiplo del otro, colocar las ecuaciones que son las condiciones, y llegar al sistema aquí es un poquito más complejo siempre resolver, ¿no? ¿Ya?
Acá, por suerte, había una ecuación de la cual podíamos partir de manera bastante rápida, pero aquí uno tiene la tendencia de, si llega a esta expresión, bueno, dice yo, aquí divido por i cuadrado y me quedo con este. Eso no se puede hacer porque cuando uno en una ecuación, las variables tienen que tener mucho cuidado en manipularlas, sobre todo al pasarlas dividiendo de un lado a otro, porque no sabe si son ceros necesariamente. Y aquí eran cero precisamente. Ese es un problema entonces que se saca mediante el uso de los multiplicadores de Lagrange. Ahora, vamos a hacer otro que esperemos que sea un poco más sencillo, quizás, pero del mismo tenor. Porque lo que me interesa es que al llegar al sistema de ecuaciones, allí podamos saber cómo se tratan esos sistemas. ¿Alguna pregunta? Por favor, si tienen preguntas, abren el micrófono y consultan, ¿no? Ahora parece que hoy día tampoco están muy activos ustedes, nadie hace preguntas. ¿Les parece el ejercicio razonablemente resuelto? ¿Hay claridad en los pasos que se hicieron? Sí, profe. Ya está. Muy bien. Tomemos un segundo ejercicio. Entonces, un segundo ejercicio. Y que dice lo siguiente. Entonces también encontrar máximos y mínimos. Segundo ejercicio. Encontrar máximos y mínimos de fxy igual a 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 4x más 5 sobre la región x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 10. Muy bien. Entonces, nuevamente, la idea es, como le decía recién, hay una superficie, que es la F, Z, F, X, Y, esa es la superficie, y aquí hay un sistema de coordenadas, ¿no? Donde uno ubica este disco. Esa es una circunferencia con los puntos interiores. Bueno, en realidad hay que colocarla centrada en el origen, pero entonces me evito salir y le borro aquí. Ese disco. Entonces uno camina por este disco y mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Aquí se va entonces obtener esta superficie proyectada arriba. Y este pedazo de superficie entonces puede tener eventualmente máximos y mínimos. Y eso es lo que hay que determinar. Ese es el sentido del problema. Recién era sobre una curva, ahora nos paramos sobre un disco. Ya. Entonces tenemos la función, la que nos da 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 4x más 5. Y entonces la condición o restricción se forma, bueno, hay que formarla a partir de la igualdad. Gxy igual x cuadrado más y cuadrado menos 10.
¿Ya? Ahí tenemos la función y la restricción. Entonces resolvemos, como recién, gradiente de fxy igual lambda veces el gradiente de la función g. Gradiente de g de xy. Y la condición, g de xy igual 0. Entonces la gradiente de f es derivar f respecto a x, 2x menos 4, derivar f respecto a y, 6y simple. No hay más y allí en la expresión. Igual lambda veces, aquí deriva con respecto a x, 2x, deriva con respecto a y, 2y, y agregamos entonces la condición que es x cuadrado más y cuadrado igual a 10. Muy bien. Entonces, el sistema para resolver es igualando acá 2x menos 4 igual 2 lambda por, déjame decir, aislado lambda. Lambda por 2x, luego 6y, lambda por 2y, y x cuadrado más y cuadrado igual a 10. Ese es el sistema por resolver. Ya. Pero aquí, tendría que ser una ecuación aquí. Y un sistema de ecuación. Pero aquí, a diferencia del anterior, en el anterior uno caminaba por la curva. Aquí hay que considerar también los puntos interiores. Bueno, ¿y cómo? Hagamos eso también acá. Los puntos interiores, ¿cómo se ven? Bueno, eso se ven de la manera tradicional. Por decirlo así, con el otro método. Tomamos la función fxy igual 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 4x más 5. Bueno, esto lo dejamos en suspenso ahí, porque después tengo que borrar la pizarra para poder resolver el sistema básico. Entonces nos vamos a la otra parte, que es el interior. Podríamos decir que esto lo estamos haciendo en el borde, ¿no? En el borde del círculo. Este en el interior. En el interior. Aquí en el borde y aquí en el interior del círculo. Ya, y ahí tomamos la gradiente de fxy y lo hacemos igual a 0, 0. Entonces la gradiente ya la conocemos, la habíamos calculado recién, 2x menos 4, 2x menos 4, 6y, igual 0, 0. ¿Lo tenemos? En consecuencia, la ecuación es el sistema de ecuaciones. 2x menos 4 igual 0 y 6y igual 0. O sea, y vale 0 y el x vale 2. O sea, el punto crítico, el punto 1, punto crítico, es el 2,0. Es el punto 2,0. Es un punto que está bien, está aquí dentro del círculo, ¿no? Si hubiese salido fuera del círculo, no nos preocupa, pero cayó dentro del círculo. Entonces ahora hay que mirar este delta de fxy, ¿no es cierto? Era aquí la segunda derivada parcial de f respecto a x. Acá tenemos la derivada respecto a x, la segunda derivada, que es derivada respecto a x, 2x menos 4, nos queda 2. 2.
por la segunda derivada respecto de y. Aquí está la derivada respecto de y. Queda 6. Menos la derivada mixta al cuadrado. O sea, la derivada mixta significa derivar esta parte respecto de y, que es 0, y que es lo mismo de derivar esta parte respecto a y, 0. Y eso da positivo. Nos interesa que dé positivo. Para poder encontrar entonces, o sea, lo que interesa es que dé algún, lo que quería decir es, lo que interesa es saber si es positivo o negativo, 0. No interesa el valor en sí mismo, digamos. Bueno, ahí es 12 positivo, era fácil de escribirlo de todas maneras. Listo, cuando es positivo, entonces este delta podría ser máximo y mínimo. ¿De qué depende que es máximo y mínimo? Bueno, hay que calcular la derivada parcial segunda, ya sea respecto a x o respecto a y, en el punto. Pero esa derivada era 2, que es positivo. Entonces, cuando esto da positivo, se trata de un mínimo, mínimo. En 2, 0. De valor, ¿cuál es el valor? Es la imagen del 2, 0, ¿no? La imagen de 2, 0. Y la imagen de 2, 0, ¿qué quedaría? 8. 4 por 8. Esto va a 0. Menos 8. Más 5. Quería 5. Ese valor mínimo. O sea, si uno se para en este punto 2, 0, mira hacia arriba, uno se para aquí en el punto 2, 0. Mira hacia arriba, porque la imagen es positiva, mira hacia arriba, y aquí entonces se ve una cosita así, a una altura que es 5. Ahí hay un mínimo. ¿Ven? Ya. Entonces tenemos este mínimo en 5. Y ahora vamos a terminar esta parte de acá con el sistema de ecuación. Entonces, a la continuación del ejercicio, y eso necesita esta parte de la pizarra. Puedo borrar. Entonces tendríamos 2. Aquí vamos a aprovechar de aquí mismo que lo tenemos para reducir, ¿no? Se puede simplificar por 2, este 2 con este 2. Y aquí este 2 quedaría un 3 en vez del 6. No, disculpe. Lo miré mal porque pensé que eran por. No, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Allí sí. Allí en producto. Pero arriba vamos a tener. Salvo que lo. Sí, se puede. Porque aquí, aunque sea menos 4, entonces aquí va a quedar un 2. ¿Sí? Ahí está bien. Entonces, x menos 2. X menos 2 igual a lambda x. Ya un poquito más reducido. 3i igual a lambda i. Y luego x cuadrado más i cuadrado igual a 10. Ese es el sistema de ecuación, entonces, que viene del método de multiplicadores de Lagrange. Muy bien. Entonces, allí tenemos ya denominadas las ecuaciones. Y aquí hay que ver dónde se produce alguna factorización buena. Claro, la factorización buena se produce en la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2 pasamos lambda i al lado izquierdo y factorizamos por i. Nos queda i factor de 3 menos lambda igual 0. Entonces aquí hay dos
casos, si el producto es 0 es porque y vale 0, por ejemplo. Y si y vale 0, esto lo reemplazamos en la ecuación 3 y sacamos la x. Si y vale 0, x cuadrado es igual a 10. O sea, x es más menos raíz de 10. O sea, x obtendríamos un punto, el otro llama P1, este no, P2, con raíz de 10 y con 0 y con menos raíz de 10 también, porque esa solución es x igual a menos raíz de 10, menos raíz de 10, 0. Este es P sub 3. P sub 2, P sub 3. Ya. Y la otra posibilidad es que lambda sea igual a 3. Que lambda sea igual a 3, ¿no es cierto? Aquí y es 0, o 3 menos lambda es 0, o sea, lambda vale 3. Segundo, la posibilidad es que lambda sea igual a 3. ¿Qué sucede cuando lambda es igual a 3? Profe, ¿podría dejar entrar un compañero? Esto debe tener un pito que anuncie, ¿no? Porque digo, yo mirando la pizarra no me doy cuenta que alguien está esperando. Ahora, ¿en qué ecuación conviene reemplazarlo? Me refiero a ese valor lambda igual a 3. En la primera ecuación, ¿cierto? En la ecuación 1, si lambda vale 3, quiere decir que x menos 2 es igual a 3x. O sea, menos 2x igual a 2, x vale menos 1. X vale menos 1. Ese sería nuestro valor de x. ¿Estamos bien? Menos 1, menos 2, menos 3. 3 por menos 1, menos 3. Anda bien. X vale 1 entonces. Y si X vale 1, negativo. Ahora lo ponemos en 3. En la ecuación 3. Sería 1, porque está al cuadrado, más y cuadrado igual 10. O sea, y cuadrado vale 9. Y vale entonces finalmente más menos 3. Y con eso obtenemos ¿qué puntos? P sub 4, donde x vale menos 1, y vale más 3. Y otro punto P sub 5, para el cual x es menos 1, y es menos 3. Ya. Muy bien. Tenemos 4 puntos y les calculamos su imagen. Le calculamos la imagen. Aquí no es muy bonito calcular las imágenes, pero hay que hacerlo. Ya voy a borrar esta parte de acá. Bueno, uno comprueba que todos estos puntos están aquí en el borde, ¿no? Cuadrado de este más este, cuadrado de este más este, cuadrado de este más este, cuadrado de este más este. Son todos puntos, o sea, si esa coordenada la elevamos al cuadrado y la sumamos, van a dar 10. O sea, andan bien los puntos. Ya. Ahora entonces, la imagen en el punto P2 vamos a colocar aquí. ¿Cuál es la imagen en el punto P2? Este es raíz de 10.
sería 20, este es 0, y menos 4 raíz de 10 más 5. O sea, 25 menos 4 raíz de 10. Esa es la imagen del punto P sub 2. La del P sub 3, vamos a tener, bueno, aquí es 20 igual. 20, este es 0. Ese ahora va a quedar más 4 raíz de 10 más 5. O sea, sería 25 más 4 raíz de 10. Ya, punto 3. La imagen en el punto 4, que es menos 1,3. Menos 1 ahí sería 2. Este es 3, 27. Menos 1 es 8 y 5. ¿No? 27 y 8, 35, 40, 42. 42. Si quiero, bueno, lo pongo aquí. 2 más 27 más 8 más 5. Esto es 42. ¿Bien? 10. Sí. La imagen del P sub 5 es muy parecido. Son los dos negativos. Este sigue quedando 2. Este sigue quedando 27. Este cambia a 4, a más 4. A ver, ¿por qué recién le puse en peso? En peso 4, este es más, este es 4 nomás. Ese es 4. Negativo. No, está siempre con el menos 1. ¿Por qué pienso que me faltan puntos? Esto es más 4 nomás ese. Son simétricos los puntos. Es el I el que cambia de más a menos, pero el I como está al cuadrado no cambia nada. O sea, esto entonces, a ver, 9, 11, 38. Y se tiene que dar también 38. Ya. ¿Sí? Sí, el único cambio se produce en el... y ahora es menos, más. Más. Entonces... Ya. 3, 12, 12. Bueno, aquí se produce máximo, ¿no? Estos son más grandes porque 10 más o menos 3, 3 por 4, 12. 12 da 37, eso no alcanza a ser 38. Entonces, aquí se produce máximo y aquí se produce mínimo, que es el punto más bajo. Ahí tendríamos analizado entonces nuestros puntos. Y uno aquí puede agregar para responder exactamente. Estos es el más chico de todos. Y este es el máximo de todos, son los absolutos. Quizás la pregunta debe haber sido máximo y mínimo absoluto para que podamos entonces
dejar esa respuesta como la que corresponde al problema. Entonces, preguntas respecto del ejercicio. No hay preguntas. A ver si alcanzo a hacer un par de ejercicios más de estos. Ya. Voy a hacer un par de ejercicios geométricos que son los que venían en una lista de problemas que yo les di. Les dije que no les iba a indicar la solución. Porque esperaba que ustedes lo hicieran, pero nadie preguntó nada de los ejercicios. No sé si lo hicieron o no. Pero bueno, aquí hay uno de ese tipo que me interesa que veamos. Vamos a hacer un par de esos ejercicios. El ejercicio 3, entonces, determinar el volumen del máximo cilindro que se puede escrito en cono de radio R y altura H. Radio R y altura H. ¿Cómo se ve? Entonces yo creo que este es un problema que es interesante para ustedes en cuanto a uso de estos problemas en construcción. De hecho, entiendo que hay un curso más adelante que ustedes tienen, métodos de algo, ¿no? En que esto lo revisan y lo tienen que usar. Me refiero a problemas de este tipo y que se resuelven mediante multiplicadores de Lagrange. Miren. Se trata de un cono que está dado. Miremos lo que se llama un corte, ¿no? Se vería así un cono. Y uno tiene que inscribir un cilindro, que en este corte se vería así. Bueno, se puede inscribir muchos cilindros, ¿no? Uno podría inscribir un cilindro en una altura muy pequeñita, así. De altura más pequeñita, así. O sea, un cilindro que tiene casi volumen cero, ¿no? Porque la altura es tan chiquitita que hace que el volumen sea cero. O inscribir un cilindro así muy aflontadito, muy delgadito, y ese también tiene volumen pequeño. Entonces, entre estos dos extremos, hay aquí un punto, ¿ya?, donde el asunto resulta ser más eficiente. O sea, para ese punto, el cilindro que inscribamos va a tener el volumen máximo. Siendo esa la idea del problema, entonces coloquemos esto en un sistema de coordenadas. Y miremos. Ya. Entonces uno visualiza, de todas maneras, que el problema tiene que ver con multiplicadores de Lagrange. O sea, es el volumen de un cilindro, esa es la función, calcular el volumen de un cilindro, restringida a que el cilindro esté dentro del cono. Esa es la restricción. Entonces, al mirar esto, como le digo así con un corte, ¿no? Para que lo veamos. ¿Ya? Y si lo estamos viendo en esa situación, entonces supongamos que este es el eje Y, es el eje Z, y el eje X sale de la pizarra hacia afuera. Sale de la pizarra por acá.
sales acá y se forman las coordenadas. Lo hago así para tenerlo de manera más visual. Entonces, este va a ser nuestro cilindro, el corte del cilindro más o menos ahí. Tiene que ser todo simétrico, por supuesto. Y esa altura es h, y esta es una distancia r, la base. ¿Ya? Entonces, en estos problemas en que uno inscribe figuras en otra, siempre es conveniente tomar ese punto donde se junta o se intersecta el cono con el cilindro y llamar un punto de coordenadas x y z. Recuerden que el x va hacia afuera, pero igual hay que considerarlo allí, aunque sea un corte. Ya está. Entonces vayamos colocando las funciones y las restricciones. Entonces la Profe, ¿puedo función aceptar a mis compañeros? Es el volumen del cilindro, ¿cierto? Y el volumen del cilindro es pi r cuadrado h. ¿Y cuál es el radio del cilindro? Este valor que se llama I, ¿no? Aquí, I. La altura es lo que llamamos z. Entonces sería pi y cuadrado z. De todas maneras, coloquemos aquí que es el volumen del cilindro. Ahora, ¿qué pasa para la restricción? Hay que formarse una ecuación. Bueno, problemas de este tipo, probablemente ustedes han visto en otra situación, siempre hay que analizar la semejanza de triángulos, como es un uso del teorema de Tales que se llama de proporcionalidad, ¿no? Voy a mirar este triángulo pequeño aquí y comparado con el triángulo grande completo acá. Entonces la proporcionalidad funciona de la siguiente manera. Ese lado, que es Z, es a esta base, que es R menos I. R menos I. O sea, Z es a R menos I, como, ahora para el triángulo grande, H es a la base que es R, o a la mitad de la base del core. Entonces, ahí ya tenemos una relación entre las variables Z e I. Bueno, la ordenamos un poco. Esto es ZR igual HR menos HI. Entonces esa función nos va a proveer la restricción. Disculpe, aquí le coloqué X por la costumbre. Esta función depende de I de Z, ¿no? Y aquí, esta función es entonces también dependiente de I de Z. Es HI más RZ menos HR. Ahí está ordenado de mejor forma. Muy bien. Ya. Ahora aplicamos los multiplicadores de Lagrange. O sea, aquí tendríamos que tener gradiente de F en IZ igual lambda veces el gradiente de G en IZ. Bien. Y acá el G de
y z igual 0. ¿Cómo queda este gradiente entonces? Derivamos f respecto a i, obtenemos 2pi y z. Y eso va a quedar al otro lado como lambda veces el gradiente de g respecto de x. Disculpe, de y. Las variables son y z. Respecto a y, o sea, va a quedar h acá. Después, la derivada de f respecto a z, pi y cuadrado, la derivada de g respecto a z, que es r multiplicada por lambda. Y aquí la condición, que es, bueno, hi más rz igual a hr, lo colocamos así de manera más sencilla. Muy bien. Y con esto entonces tenemos que descubrir cuánto vale i, cuánto vale z, y después, bueno, r también. Después x también lo vamos a sacar. Ya está. Llamemos a este ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Cómo podríamos eliminar alguna variable? 3 ecuaciones, 3 variables. Aquí es lo que uno siempre trata de... A ver, esto ya lo tenemos usado. Perfecto. Entonces, intentemos lo siguiente. Bueno, confiando en que podemos... 1 dividido 2. Estaban conversando, eso no importa, porque eso además me da la impresión que ustedes están ahí, al menos. 1 dividido 2. 1 dividido 2. Ahora, ¿por qué uno puede hacer esa división y no tiene la precaución, ¿no?, de preguntar primero si está dividiendo por 0? Lo que pasa es que aquí el x, el y, las variables no pueden ser 0 porque son medidas. Así. Si las variables son 0, quiere decir que no hay figura geométrica. Ya. Dividiendo, tendríamos 2pi y z sobre pi y cuadrado, lambda h, lambda r. Entonces lo bueno es que se elimina esa variable que a nosotros no nos interesa conocer, porque para efectos del problema no aporta nada. La i, la pi también se puede, los pi se pueden eliminar, y una i con una i de allí. Y obtenemos entonces que 2z partido por i es igual a h partido por r. O sea que el i, por ejemplo, que es muy fácil de sacar, bueno, lo mismo, es i por h, esto que digo por h, aquí es 2rz. Sería despejando la i. Y eso hay que colocarlo entonces, ese valor se coloca en la ecuación 3. En la ecuación 3, ¿no? En 3 vamos a tener que h por el i, 2r partido por h por z, más rz igual hr. Muy bien. Muy bien, muy bien.
Profe, ¿puede aceptar? Sí. No, no hay nadie esperando. No hay nadie esperando. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, de nuevo, se eliminan las H, ¿no? También los R, los R. Y queda 2Z más Z, 3Z igual a H, o sea, Z es H tercios. Z es H tercios. Es el valor de Z. Y el I, ¿cómo se obtiene? Bueno, de nuevo colocamos aquí el valor de I en el número 3. Entonces, nuevamente este valor en el número 3. Y allí sería H por I más R por Z, que es H tercios, igual H por R. Se eliminan los H's. Se eliminan los H's. Ya. Entonces obtenemos que el I es, acá tenemos R y pasa restando R tercio, 2 tercios R. Ese es el valor entonces, del I y del Z, ya lo tenemos. Y con ello, ahora ya podemos ir a calcular la imagen que se obtiene con esos valores. 1 tercio H, 2 tercios R. Y la fórmula decía que era pi, el primero al cuadrado, 1 tercio H al cuadrado, por el Z, 2 tercios R, y eso da 27, 2 sobre 27, pi, H cuadrado R. H cuadrado R. Lo pusimos bien en el mismo orden. El I, esto. No, parece que lo puse en orden invertido. El I es el que es 2 tercios. A ver aquí. El I es 2 tercios. Y el Z es H tercios. Este es H tercios. Y este es 2 tercios. O sea, aquí queda 2 tercios. Este es 1 tercio. El I va con el R. Este es R. Y el H tercios es del Z. Entonces, esto es H tercios acá. Este es R aquí. Ahí está mejor. Entonces, 4 sobre 27 R cuadrado H pi. 427 pi, vamos a poner ahí, ¿no? 427 pi. R cuadrado H.
Bueno, al menos uno sabe que las dimensiones están correctas, ¿no? Porque un volumen tiene que ser en metros cúbicos, centímetros cúbicos. Y aquí el cúbico lo aporta el cuadrado de este y la unidad de este. Metro cuadrado por metro, ahí daría metros cúbicos. Es una referencia para ver que eso resultó de manera correcta. Como siempre les pregunto, aunque parece ser que no les gusta demasiado participar. ¿Tienen preguntas? Y el último problema que hacemos es el siguiente. También quiero hacerlo del mismo tipo, ¿no? Tipo geométrico. Me parece que les puede ser útil alguna vez. Dice, encontrar el cono circular recto. Este es el 4. Encontrar cono circular recto de mayor volumen inscrito en esfera de radio 3. Se puede dar cualquier número, ¿no? Un número pequeño como ese. Ya. Entonces, si esto lo miramos también en la misma forma como lo hicimos en el ejercicio anterior, o sea, como en un corte, esto se vería así. La esfera la representamos de esta manera. Aquí, eje Y Z, lo voy a llamar el eje X, sale hacia afuera. Entonces, acá hay un cono que lo vamos a representar por ese triángulo. Me parece. Bueno, si esta base la coloco muy abajo, va a salir un cono de base muy pequeña, ¿no? O sea, de volumen mínimo. Igual si esta base yo la corro muy arriba, bueno, que así un triángulo también de área muy pequeña que representa un cono de volumen muy pequeño, o sea, va a ser prácticamente cero. Entonces, tal como en el problema anterior, va a haber un punto acá donde se va a encontrar el volumen máximo. Ya. Entonces, miremos, el volumen del cono como una función de, también lo voy a poner de IZ, una función de IZ, y el volumen del cono es 1/3 del área de la base por la altura. 1/3 del área de la base, que es pi r cuadrado, ¿no? Pi, entonces, acá el r, bueno, va a ser esto. Recuerden que hasta acá vale 3. ¿Ya? Entonces vamos a tener allí como base pi, la base va a ser 3 menos i por la altura
Pero aquí estoy haciendo entonces el caso de como si fuera un triángulo. Bueno, el X y el Y son lo mismo, ¿no? Porque es una figura simétrica respecto al GZ. Entonces vamos a tener un tercio del área de la base, ya pi, término cuadrado, por la altura que es, bueno, esta es la altura, es 3 menos z, es 3 menos z, 3 menos z. Ya. Muy bien. ¿Y cuál es la condición? La condición es que esta base, ¿no? Es un círculo, o sea, para esos puntos vamos a tener que y cuadrado más z cuadrado es igual a 3. O sea, g de iz es y cuadrado más z cuadrado igual a 3, o sea, menos 3 igual 0. Esa sería la condición. Ya. Entonces ahora calculamos gradiente de f en iz igual lambda veces gradiente de g en iz, y aquí la condición g de iz igual 0. Muy bien. La derivada respecto ahí de esta expresión sería un tercio pi por 2, ¿no es cierto? Baja allí el 2 desde el exponente para derivar esto respecto ahí por 3 menos i por la derivada de la base que es menos 1. Y eso lambda veces esta derivada respecto ahí, lambda veces por 2i por. Cuando derivemos con respecto a z, que es la otra variable, esto aquí me faltó derivar el 3 menos z, que eso no depende de ello, se tiene que aparecer ahí. Ahora sí. Derivo con respecto a y, entonces 2i. Y ahora, cuando derivemos respecto a z, la derivada respecto a z es simplemente menos 1. Ya, un tercio pi 3 menos i al cuadrado por menos 1. O lambda por la derivada de esta expresión de g respecto a z por 2z. Ya, y la condición entonces es de que i cuadrado más z cuadrado es igual a 3. Ya. A ver qué pasa si usamos la misma técnica de recién y dividimos 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. Entonces se eliminan los 3, se eliminan los pi, va a quedar un 2 ahí. Se elimina el menos 1 también. Va a quedar un 2. Aquí en el numerador 3 menos z. Y en el denominador se salva un 3 menos i. Y en el segundo miembro, al hacer la división, lambda se elimina, 2 se elimina, queda i partido por z. Allí tendríamos entonces este un signo igual que un poco feo. A ver qué sucede si multiplicamos cruzado. Esos son 6z menos 2z cuadrado igual a 3i
menos y cuadrado. ¿Ya? Aquí factorizando, a ver qué podemos hacer. Y factor de 3 menos y. Y aquí 3z, factor de 3, no, por 2. Aquí hay que factorizar por 2. Por 2z. 2z factor de 3 menos z. Parece que no llegamos a algo muy interesante, ¿no? Porque no nos permite despejar las variables, al parecer. Ya. Yo creo que aquí hay una relación que no es muy interesante, parece. Pensé que iba a salir algo. No se elimina ninguna cosa, es por el hecho que está ese 2 allí. Y acá, mientras haya una... No, esto no va, sencillamente no va a resultar, ¿no? El área de la base era 3 menos i por la altura. Claro, lo que sucede es que esto yo lo tomé como triángulo y aquí debí entonces saber, aquí debía haberle puesto, no, esto no está resultando, ¿no? Porque no está resultando porque esa es la base de un... la base de un cono, que es un círculo. Y allí entonces la base, esa base es en realidad x cuadrado más y cuadrado. Esta base tiene que ser x cuadrado más y cuadrado. Entonces nuestra función, x cuadrado más y cuadrado por 3 menos z. O sea, nuestra función va a ser función de x, y z. Esto también, aunque no tenga z, pero igual le vamos a colocar, porque esta va a ser la esfera, entonces, y la esfera la vamos a tener que colocar con x. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 3. Esa sería la ecuación de la esfera, para que también tengamos variables x y z. Entonces acá, x y z, perfecto, aquí también x y z. Y ahora armamos mejor el sistema de ecuación, claro, porque de esa manera sí que vamos a poder despejar las variables. Esta primera diría respecto a x, ya pi tercios por 2x perfecto por 3 menos z
igual esta derivada con respecto a x, lambda por 2x. ¿Ya? Ahora cuando derivemos con respecto a y, va a quedar algo similar, pi tercios, pero va a ser por 2i, 3 menos z, lambda por 2i. Muy bien. Y ahora cuando derivemos con respecto a z, bueno, esa va a ser menos 1, pi tercios, x cuadrado más y cuadrado por menos 1 igual lambda veces 2z. Y le agregamos la condición x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3. Ahora sí que creo que con esto podemos trabajar. Entonces, si tomamos alguna de estas ecuaciones, claro, porque estas ecuaciones, 1, 2, 3 y 4, de 1, este 2x se repite como factor, o sea, eso lo puedo eliminar. Entonces, al eliminarlo, yo obtengo que lambda, se despeja lambda, es pi tercios por 3 menos z. Ahí queda ya una expresión con dos variables, ¿no? Y en el número 3, a ver, en el 2 podemos hacer algo similar. Pero si hacemos lo mismo en el 2, llegamos al mismo resultado de allí. A ver, ¿qué podemos hacer ahora con el número 3? Bueno, ya sabemos que lambda es eso. 2. Coloquémoslo en el número 3. El número 3, entonces, vamos a tener en 3, que tenemos pi tercio menos x cuadrado más y cuadrado. En lambda, que ya sabemos que es pi tercios también, 3 menos z, por 2z. Los numeritos pi tercios se eliminan. Bien, estos pi tercios se eliminan. Y x cuadrado más y cuadrado, sabemos que es 3 menos z cuadrado, usando esta última en 4. La presión contenida en 4. Igual a 3 menos z por 2z, tendríamos menos 3 más z cuadrado igual a 6z menos 6z cuadrado. Y ahí ya tenemos una ecuación para z. Una ecuación para z es 7 z cuadrado, ¿no es cierto? Menos 6z menos 3 igual 0. Y tendríamos que resolver esa ecuación
Salvo que yo creo que esto es como el radio es 13, esto tiene que ser 9. Eso tiene que ser 9, por eso que la ecuación estaba tan fea. Esto es un 9, este es un menos 9, y entonces 7z cuadrado menos 6z menos 9. Ahí tendríamos una expresión un poco mejor. No sé, ahí este es. ¿Por qué le puse 6z? Menos 9 más z cuadrado. 2 por 3, 6z. Menos 2z cuadrado. ¿No? Estos son 2z cuadrado. Esta ecuación tiene que ser más bonito. 2 más 1, entonces son 3z cuadrado menos 6z menos 9. Ya. Y 3z cuadrado menos 6z menos 9. Yo creo que... Claro, y este es menos z cuadrado, porque es... No. Es menos y z más, está bien. Menos y más 6z menos 2z cuadrado son 3z cuadrado menos 6z menos 9. Ya, ahí nos permitiría, se nos fue la hora, disculpen, sacar el valor de z de acá y después tendríamos que tener el valor de x de y, y con eso entonces encontrar la ecuación del el cálculo con el x de z, el cálculo del volumen. Más o menos, ¿no? Como que se me fue la hora y no alcanzo a hacer los detalles. Quizás lo podría dejar hecho en el apunte para la posterioridad.